dueña de casa aquí. Hágalo. 8:03 de la mañana, ya está con nosotros el economista Walter Spurrier, analista económico. ¿Cómo le va? Muy buenos días. No, prenda el audio, prenda el micrófono, ¿no se le escucha? Active su micrófono, economista. Muy buenos días, encantado de comenzar la semana laboral con ustedes hoy para nuestra amable audiencia. ¿Cómo le va, economista? A ver, en el tema de lo que ocurrió el fin de semana, lo del tema del terremoto y el anuncio de esta medida de estado de excepción, que es para canalizar los recursos ciudadanos y también para adquirir el bono de arrendamiento para las personas que perdieron sus casas, ¿usted considera que estuvo correcto hacer este mecanismo, este modo de excepción para este tema en específico actualmente en el país? Bueno, yo pienso que este fue una situación, se dan con cierta frecuencia, pero es algo que no estaba previsto y tenemos un presupuesto del Estado sumamente apretado, sumamente con poca disponibilidad de fondos y por lo tanto el gobierno tiene que recurrir a los mecanismos que tiene para poder redirigir plata que ya tiene asignada por un objetivo para otra cuando este se torna prioritario debido a una emergencia como esta. Entonces me parece correcta la medida que han tomado las autoridades. Ahora, en el tema de las movilizaciones que se han anunciado, que se vienen anunciando desde hace ya meses, el tema de la Asamblea Nacional, el tema del juicio político, el tema ya la parte esencial económica, las inversiones de otros países, todos estos, estamos haciendo negociaciones por un lado, pero estamos con una asamblea que enfrenta ya al presidente al juicio político, estamos también con otros frentes del movimiento indígena que anuncia estas movilizaciones, cierre de carreteras que supuestamente son pacíficas, pero ya lo hemos vivido varias veces cómo terminan siendo estas manifestaciones. ¿Cuál es el panorama económico? Y bueno, y tras esto lo que ocurrió el fin de semana, el panorama económico que está viviendo actualmente el país y que se proyecta, estamos a inicios de año, prácticamente estamos en el primer trimestre, que se proyecta para 2023. Bueno, la verdad es que la situación que estaba complicada acaba de complicarse más. Justamente acaba de terminar la reunión del BID, la reunión anual del BID, que esta vez la tuvo en Panamá, y el economista jefe acaba de anunciar que la previsión de crecimiento para América Latina han rebajado al 1%, si es que la crisis financiera que ha estallado en Estados Unidos y en Europa no se propaga. Y si se propaga, o en el sentido de que en los países del norte van a estar más golpeados por la crisis financiera, el crecimiento en América Latina podría ser cero. O sea que esta situación internacional, el panorama internacional se ha deteriorado porque se prevé que podríamos estar entrando en una recesión cuando se pensaba antes que para fines de año esta situación económica mundial estaría yendo mejor. Para nosotros en particular, tanto la crisis política como esta situación financiera internacional inciden en que haya caído el precio del petróleo. O sea, en relación a lo que vendimos en marzo del año pasado, este marzo vamos a vender en $40 menos. Vamos a vender como en 55, 53, cuando el año pasado vendimos como a 90 y pico. En marzo del año pasado. Claro. Esta situación se debe a que si hay una recesión mundial va a haber menos demanda para petróleo y por lo tanto pues el petróleo se abarata de manera sustancial. Entonces la situación por ese lado se complica de manera importante. La crisis política, y aquí quisiera hacer yo una diferencia de nuestra crisis política con la crisis política en el Perú. El Perú está en una crisis política hace mucho tiempo. Prácticamente todos los presidentes que fueron electos en las últimas décadas han sido condenados o están siendo investigados por corrupción, cambian los gobiernos a cada rato, pero la política económica se mantiene. En cambio aquí tenemos la amenaza de cambios en la política económica para tornarla más populista, para tornarla menos responsable, y eso hace que los agentes económicos teman invertir, y agentes económicos somos todos. O sea, ante la situación actual, la gente que estaba pensando comprarse un automóvil dice, a lo mejor no, porque a lo mejor no tengo cómo pagarlo. Quienes pensaban comprarse una vivienda e hipotecar,
y con una hipoteca dicen, no, a lo mejor no voy a poder pagar la hipoteca. Los que pensaban ampliar su negocio dicen, no, porque a lo mejor el negocio no me va a ir tan bien. Entonces frenan las inversiones. Entonces, la crisis política sin duda está incidiendo en que el 2023 se esté perfilando como un año sumamente complicado y sumamente difícil para la economía de todos, la economía popular y la economía empresarial. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Javier Segarra le saluda, un gusto tenerlo en la plataforma de I99. Y hay un tema que sin duda le debe preocupar a cualquier país, y es el tema del riesgo país. En el caso de nuestro Ecuador, esto está como que sube y baja, y más sube que baja. Esto preocupa, o debe de preocupar sin duda alguna, porque en base a eso es la imagen internacional que tenemos desde el punto de vista económico. Eso es, claro, tiene que preocupar por varios motivos. En primer lugar, el riesgo país es una cifra que sale del resultado de los movimientos de los papeles de la deuda ecuatoriana en los mercados financieros internacionales. Y el alza del riesgo país, que está por encima de los 1.800 puntos, significa que la gente que tiene los bonos los está vendiendo, y los está vendiendo a pérdida, porque dicen la situación está muy difícil. ¿Y por qué la están vendiendo a pérdida? La están vendiendo a pérdida porque piensan que cuando se comiencen a vencer esos bonos, que va a ser en el año 2026, el Ecuador no va a estar en condiciones ni de pagar, ni de poder conseguir nuevo financiamiento para que reemplace a las amortizaciones de los bonos. O sea que podríamos estar entrando en una nueva moratoria. ¿Y por qué piensan eso? Por dos motivos. Por una parte es porque no ven que el precio del petróleo necesariamente vaya a estar muy bien en aquel entonces, siendo un punto fundamental en los ingresos del país, pero sobre todo porque debido a la crisis política se dan cuenta que los intentos del gobierno de Guillermo Lasso de traer reformas a la economía para que funcione mejor y venga inversiones, no se van a poder cumplir, porque hay una oposición que boicotea todo y que está buscando más bien tumbar el gobierno, aunque con eso signifique también arrastrar a la economía. Entonces dicen, no, el Ecuador no se está manejando bien, las cosas no van a estar bien en el 2026, mejor me olvido, mejor vendo, y los que tienen apetito por el gran riesgo compran con enorme descuento, porque si les va bien al Ecuador, tienen muchas utilidades. Eso pasó en el 2021, que los papeles ecuatorianos fueron los que dieron mayor rendimiento en el mundo. Entonces, por eso es que hay que ver el riesgo país. Si alguien viene a invertir, allí los analistas de la empresa le dicen, pero si este país tiene un riesgo tan elevado, ¿cómo va a invertir? Usted va a perder su dinero. Entonces, todo eso limita la inversión que se da en el país, y el país necesita inversión para crear empleo y salir adelante. Sin duda alguna, economista. Y la otra es, pero se puede preguntar el común de los ecuatorianos, ¿por qué Colombia y Perú sí tienen mayor inversión que el Ecuador en un países que somos similares? ¿Qué es lo que le impide a nuestro país que esa inversión llegue, independientemente, que es fundamental lo del riesgo país, porque así nos tienen que mirar, desgraciadamente, hoy en día, como está la situación? Pero ¿por qué Perú y Colombia, pese a cualquier situación adversa que puedan tener, sí va la inversión allá, economista? Bueno, por una parte, lo del riesgo país es que cuando Colombia y Perú no han caído en situaciones fiscales desastrosas como las que ha caído el Ecuador. O sea, Colombia y Perú han acumulado reservas monetarias, ellos tienen cómo hacer frente a los vencimientos de la deuda, y por lo tanto no tienen que preocuparse porque les preste más dinero o invierte más dinero de los que tienen que pagar. Entonces, en ese sentido, son menos riesgosos desde el punto de vista financiero. El Ecuador es propenso a irse a la moratoria. En número de moratorias en la historia, es la única Copa Mundial que el Ecuador disputa con la Argentina. Somos los dos países que más moratorias hemos hecho en la historia del sistema financiero internacional. Y luego esos países tienen, a pesar que no son perfectos, que tienen problemas importantes, sus políticas públicas son más confiables para la inversión, tienen reglas más favorables a la inversión, no cambian las cosas de maneras tan abruptas, en general tienen un mejor gobierno, lo cual no solamente depende de quién es el presidente, sino de cómo se manejan las fuerzas políticas. Son países mejor administrados, el Ecuador es particularmente mal administrado. De mi parte, gracias, economista. Enrique San Martín tiene más de inquietudes para usted.
¿Cómo está, economista? Que tenga un buen día y una buena semana también. Y no hay qué lástima escuchar, como usted señala, de nuestro país mal administrado, y ponemos a ejemplos como Perú y Colombia, lo puso en la mesa Javier Segarra, y es una realidad, porque vemos en el caso de Brasil con el problema entre Lula y Bolsonaro, pero hubo una crisis política. Pero en estos momentos hay una relativa tranquilidad en Brasil. Lo vemos en Argentina, en este caso con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, muy cuestionados. Hay una oposición, pero sin embargo en Argentina manejan las cosas con relativa calma, si se quiere. Pero acá en el Ecuador, y ya no toco el tema de Perú, de Colombia, hay otros países en la región como Chile, como Paraguay y otros similares, donde no se ve tan convulsión a nivel de la región como lo es nuestro país. La verdad, decepciona, le digo, porque si bien es cierto, todos ellos viven convulsiones políticas, pero la parte económica como que hay una especie de trazado, guía o compromiso que respetan. ¿Es ya parte de la cultura del ecuatoriano esto, economista Spurrier? Bueno, sí, la cultura pesa porque hay personas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que son una vergüenza y los electores los eligen, o sea, lo irán a la reelección, los volverán a elegir. Se dicen cosas que es inaudito que lo diga alguien que tenga un poder importante del Estado, que tenga responsabilidad, y el elector no se da cuenta. O sea, somos nosotros los que no nos exigimos tener un mejor gobierno, mejores personas que nos representan. Es como en todo. En un país donde hay cultura cafetera, donde la gente exige que el café sea muy bueno, pues tiene que ser café de excelente calidad. Si no es exigente con el café, lo tendrá de mala calidad. Es lo mismo con los gobernantes. Si no nos ponemos exigentes, si no queremos que cumplan, si no queremos de que hagan las cosas que nos favorezca a todos en nuestra actividad y poder salir adelante, entonces pues sube al benedizo gente que corrompida, gente que irresponsable, y esas son las consecuencias que pagamos todos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, sí hay algo de cultura, hay algo que quizás el estrato social de la gente que tiene algo que perder, porque la gente que tiene algo que perder vota mejor, porque dice, si esta gente gobierna mal, yo voy a perder mi casa, yo voy a perder mi carro, no voy a poder pagar la educación de mis hijos. Quizás ese estrato es muy pequeño y por eso es que tenemos estos gobiernos tan irresponsables. Economista, para luego dar el paso al abogado Ramiro Cepeda, y con esto concluyo mi pregunta. A finales de año usted hizo una proyección a nivel de Ecuador del 2%. Con todo esto que va sucediendo y apenas llevamos o no concluimos el primer trimestre, ¿estas variables pueden cambiar a fin de año? ¿Subir, bajar, qué sé yo? Bueno, la visión va a ser que las previsiones que teníamos en el pasado va a ser más difícil que las podamos cumplir. El Banco Central tuvo una visión bastante optimista de un crecimiento del 3,1%, la última, la más reciente. Eso no se va a poder cumplir y el propio Banco Central lo dirá en algún momento. Yo pensaba que podríamos crecer tipo 2,5%, que es lo que el Ecuador puede crecer sin hacer mayor esfuerzo, porque el crecimiento de su fuerza de trabajo, etcétera. Ojalá podamos llegar a eso, pero para eso también sería importante que el gobierno se ponga las pilas. O sea, ¿en qué sentido? Hay una serie de proyectos de inversión que están rezagados. Proyectos de inversión que significa que inversionistas de afuera meterían miles de millones de dólares en hacer obra, lo que normalmente ha sido obra pública, o hacer, podría ser también el sector petrolero o minero, podría ser también en poner nuevas plantas, nuevas fábricas. Y mucho está dependiendo de licitaciones del gobierno que se atrasan, se posponen, que los requisitos, que lo otro, que el papel, mandaron el papel amarillo y tiene que ser el papel rosado, y por lo tanto se atrasa tres meses más el concurso. El hecho es que no está marchando una serie de la administración pública del punto que se faciliten y se agiliten las inversiones que están pendientes desde hace años de realizarse. De todo eso puede depender que la economía tenga un mejor crecimiento económico. También depende pues, que las autoridades económicas de Estados Unidos y Europa manejen bien la crisis y no entren en una recesión. Pero en términos generales,
si le voy a decir lo que yo preveía a principios del año o a fines del año pasado, ahora soy un poquito más pesimista debido a este entorno más complicado. Gracias. Por mi parte, continúa el abogado Ramiro Cepeda. Walter, buenos días, ¿cómo le va? Aquí bien, Ramiro. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Walter, par de cosas. El tema de la estabilidad financiera que nos ofrece Perú como ejemplo, termina siendo porque sus autoridades monetarias y de control financiero son independientes del poder político. ¿No cree usted que ya es hora, ya que creen que todo está en las leyes, pero aquí yo sí creo que si hacemos autoridades financieras totalmente ajenas a los avatares políticos, podríamos pasar cantando con los incidentes políticos, dada que la estabilidad vendría por otra vertiente? ¿No cree que ya es hora de discutir el tema y resolverlo? Porque hay algo que no va a cambiar, es la clase política, pero sí podemos empujar para que la estabilidad económica pueda venir al Ecuador. Bueno, lo que sucede es que tratar de cambiar algo para que haya estabilidad económica y no está dispuesto a hacerlo la clase política, a la final cambiarán las leyes, pasarán por encima de las leyes. Ya vemos, por ejemplo, ahora que hay quienes están pidiendo que el gobierno tome la plata que está en la reserva monetaria y la reparta y la invierta, cuando la plata que está en las reservas monetarias es la plata de nosotros los depositantes en los bancos privados, o es la plata de las cuentas corrientes del gobierno y los gobiernos centrales y los gobiernos locales. O sea, no es dinero que es de libre disposición de bancos centrales. Lo que ha sucedido es que en esos países los políticos han aceptado de que la economía tiene que funcionar bien y que no deben estar jugando con eso porque perjudica al país. Entonces, vemos que en el Perú la política económica actual la montó Fujimori. Y Fujimori ahora está preso, etcétera. Y Fujimori que vino después fue la oposición, y después vino al gobierno la oposición de la oposición, y después la oposición de la oposición a la oposición. O sea que han tenido como en el Ecuador que cada gobierno es totalmente distinto de los anteriores, y sin embargo la política económica no la han tocado. Entonces eso, y lo mismo pasó con Chile. La política económica la montó Pinochet, y recién ahora, décadas después, que en Chile quieren cambiar esa política económica, viendo con envidia la inestabilidad que hay en otros países. Y entonces, yo veo difícil poder tener esa estabilidad si es que no elegimos mejor, si es que no tenemos una clase dirigente más responsable y que no esté dispuesto a destruir la economía por afanes electorales de corto plazo. Supuestamente habíamos elegido bien, Walter, cuando elegimos al presidente Guillermo Lasso para que conduzca los destinos del país. Y digo, supuestamente habíamos elegido bien, pero resulta que en la parte de ejecución queda debiendo. Hay pasaportes, el tema de pasaportes, cédulas, medicinas, hospitales, solo por contar algunos. En la parte política, recién hace un mes tenemos ministro de gobierno, después de casi 2 años con ese puesto estaba vacante. Y tercero, se dice que el tema del riesgo país ha incidido por el efecto post-Lasso, es decir, como el grueso de los bonos se vencen ya cuando el gobierno del presidente Lasso haya haya fenecido por mandato constitucional de haberse verificado el periodo para el que fue elegido, resulta que ese es un nerviosismo, pero ese es un nerviosismo a corto plazo, pero el nerviosismo presente lo producen otros insumos que tienen que ver con el ejercicio del poder. Entonces, en esta amalgama, Walter, no vemos, por lo menos en los próximos 60 días, pues hay en ciernes un proceso de juicio político, va a ser constitucional a la resolución. Después, dependiendo del resultado, veremos si va a la asamblea, si el dictamen es favorable, o si va a las calles, si es desfavorable. Entonces, estamos en una constante vorágine y ahí ningún factor económico puede prever lo que va a pasar. ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo defenderse de esto? Porque nos están atacando los políticos a quienes queremos trabajar en paz.
pero hay que defenderse de alguna manera. ¿Cómo deberíamos defendernos los ciudadanos de a pie, los que tenemos negocios, los que queremos prosperar? Bueno, yo pienso que la ciudadanía, y en eso los medios de comunicación como ustedes y los que hacemos opinión como yo, sí tenemos un deber de estar diciendo y motivando a la ciudadanía que diga ya basta, ¿no? Ya basta. Elegimos a Guillermo Lasso presidente. Hay que hacerle no hay que hacerle las cosas tan difíciles, hay que dejar de conspirar, hay que dejar de tratar de pescar a río revuelto, hay que dejarlo gobernar. Si las cosas están más tranquilas, probablemente habría una mayor eficiencia en el gobierno. Exigirle al gobierno mayor eficiencia, que haga en económico algo similar a lo que ha hecho en la política, porque con Henry Cucalón definitivamente el manejo político se lo ve muy superior al que había antes. De alguna manera decirle a su gabinete, Guillermo Lasso, pónganme ustedes las cosas que me pueden realizar ya, y yo voy a hacer seguimiento de que se cumplen con esos proyectos. No puede ser que todo se atrase y se quede para el futuro. Entonces, en ese sentido, pienso que si de alguna manera los conspiradores se dan cuenta de que hay un rechazo a su acción, depongan su actitud o en su defecto se sienta más robustecida la Corte Constitucional en echar eso abajo, que el gobierno muestre mayor interés en enfrentar los levantamientos violentos que hace Leonidas Issa. En el Perú no prosperaron los levantamientos de esta naturaleza, entonces las cosas se facilitarían y podría ser que el gobierno gane en mayor eficiencia y salgamos más adelante en cuanto a un mejor clima para que podamos ejercer todas nosotros nuestras actividades y el país y sacar al país adelante, crear empleo y crear prosperidad. Pero yo pienso que sí, nosotros los ciudadanos debemos estar haciendo mayor presencia en esto y de esa manera, de alguna manera, a disuadir a los golpistas a deponer sus actitudes. Esperemos que escuchen su consejo y que el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, no diga que el proceso dura 220 días y ahora con todo lo que hay que reconstruir, menos mal que el movimiento telúrico fue benigno esta vez en cuanto a los daños y fue un poco fuerte en cuanto al susto. Walter, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana, siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias a todos y a los escuchas. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir que Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Atún